Aquí estamos en un episodio más de Los que no saben nada. La verdad me encuentro muy feliz porque este episodio es con un gran, pero gran empresario. Como final de esta muy grandiosa función, Tromboli, el gran empresario. Soy yo, ¿alguien lo duda? No, sí. Es un señorón de negocios. Él se la sabe de todas a todas. Y pues él quiere compartir cómo, pues ahora sí en el ámbito de la mercadotecnia, si no me equivoco, y de los negocios, ¿no? Algo por ahí, centrado en este aspecto de cómo influenciar en los jóvenes, ¿no? O a alguien que quiera hacer su empresa. Claro. Pero sin más por nada, pues que se presente, mi estimado, presenta. Claro, Dani, pues un gusto saludarte y gracias por el espacio que me das para platicar un ratito contigo. Bueno, mi nombre es Alejandro Hernández y tengo una firma de consultoría de negocios. La empresa está enfocada justamente en la parte de desarrollo de negocios con 4 verticales. Una de ellas es la parte de tecnología, la parte de procesos, la parte de marketing y la parte organizacional, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas que trabajan dentro del negocio, ¿no? O de la empresa. Finanzas, marketing, valor de tu producto o administración y sistematización. Generalmente mis clientes están enfocados justamente cuando nos contratan, generalmente tienen los problemas que atañen al 99% de las empresas de México, que es la falta de procesos claros, de indicadores claros, de que la gente sepa qué tiene que hacer. Y ahí es donde se combina un poquito la parte de tecnología con la parte de procesos y la experiencia que he adquirido. Voy a cumplir ya un poquito más de 15 años haciendo esto, entonces pues ya traemos un poquito de cartera y de conocimiento. Sí, no, así eso así mi amigo, pues se ve que la experiencia habla por sí misma. Gracias, estimado. Gracias. Y pues como en todo podcast, iniciamos con las preguntitas, si es que me parece. Claro, adelante. Venga. Y una de las primeras es, ¿cuál fue el momento eureka que te hizo decidirte a emprender? Órale, buena pregunta. Yo creo que dos momentos. Una, mis hijos y el nacimiento de mi primera hija. Y dos, la experiencia que tuve a muy corta edad de ser director de una escuela de computación e inglés y que me fue bastante mal. Justamente se combinó mi inexperiencia con la edad, entonces fue una bomba. Que me hizo tener como esa iniciativa de emprender justamente en un momento de mi primer negocio formal, lo empecé a los 24 años. Ok, es muy chavo. Sí. Sí, por lo regular hay otros jóvenes que pues bueno están en la carrera o están en otras cosas, pero tú ya estabas iniciando en un aspecto ya que te iba a brindar oportunidades a futuro, ¿no? Sí, mi primera hija nació, yo tenía 22 años cuando Sarita nació, entonces fui papá muy chavo Chavito. y tuve que dejar la escuela para buscarme el doble turno de papá y trabajar y verla. Entonces, definitiva mi detonante es mis hijos, mi primera hija. Ujú. Y bueno, tú ya es una pues, adolescente, ¿no?
No, mi hija ya trabaja conmigo, está trabajando ya en la empresa. Sí, No, ella lleva justamente ahí un par de proyectos conmigo, pero es una experiencia súper padre porque pues ves el desarrollo. Ella empezó a trabajar a los 17 años conmigo, ahorita ya tiene 20, y se ha enfocado en seguirme, está estudiando administración, estudió fotografía, estudió marketing, este, pues la estudiar traigo algo. muy, sí, la traigo muy pegada conmigo, entonces, pues a lo mejor ese es un buen consejo que daría yo en tu podcast para los chavos que lleguen a escuchar esta parte, pues es encontrarse esas oportunidades donde te pegues a alguien. Hace Ajá, unos sí, días sí. escuchaba, ¿te gusta el fútbol? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me encanta. Ubicas a Martinoli, ¿no? Ah, sí, al buen Es un muy Martinoli. buen comentarista, ajá, y súper buena onda. Y lo escuchaba justamente decir eso, lo que yo te acabo de platicar. Creo que él pone una experiencia todavía más tangible que la mía, que es, pues cuando estés chavo, no pidas estar en un puesto directivo o detrás de un escritorio. Si te dan la oportunidad de sacar copias y pegarte al mejor de la oficina, pues toma esa oportunidad y aprende mucho de escuchando. Mi hija, Y yo solamente les digo que si tú mañana quieres ser abogado, si en tu casa no tienes tú la necesidad de aportar económicamente para que la familia viva un poco mejor, si tienes la oportunidad de tocar la puerta, pisar un bufete jurídico de cierta prosapia, que te den acceso para que entres como oyente, para que traigas las copias, para que traigas las cosas de la tiendita, para que traigas el café, para que calientes las sopas, lo tienes que hacer. Estás estudiando y te estás impregnando, aunque no tengas ni voz, ni voto, ni derecho, ni nada, tú estás dentro de una empresa en donde empiezas a observar. Observas quiénes son los más capaces en esto, quiénes son los otros, puedes ir pidiendo oportunidades para ir a alguna audiencia también a oír cómo se hace las situaciones dentro de una empresa de esta magnitud. Cuando tú acabes la universidad, si no estás en ese bufete jurídico, estarás en otro, pero ya tendrás 4 años, no de experiencia laboral, pero sí de experiencia interna, porque lo que te dicen en la universidad no es lo que pasa en la vida real. es, este, por lo menos ese consejo trato de dar diario. Escucha, entra a las reuniones, toma tus notas, después ve a los libros y aprende y obviamente, pues en la escuela pregunta, ¿no? Pero pegarte a alguien de experiencia a una corta edad siempre te va a dar Ese ese plus, ¿no? bonus track. Claro, sí, por supuesto. Mira, qué bonito. O sea, eso es algo que comentas. Tiene razón, porque bueno, yo en mi trabajo anteriormente, ahorita en donde estoy, pues bueno, ya no tengo tanto esa amplitud de pues, estar pegado a alguien, pero antes, hace Mm, unos 5 años, sí aplicaba esa de pues, pegarte al que sabe, ¿no? Y pues adquirir conocimiento. El que es jefe cree que él tiene que tomar la decisión solito. Y ese es creo, para mi gusto, un gran error. ¿No? Porque si tú no te rodeas de gente que sabe más que tú, por lo menos en ciertos temas específicos, es o porque eres medio güey, o porque eres muy soberbio y no quieres a nadie mejor que tú. total, sí, total. Y yo creo que eso es lo que marca la pauta, porque pegarte a alguien que lleva experiencia en el ámbito que quieras, siempre te va a dejar como sus técnicas, ¿no? Ya después tú Ah, dices, bueno, tomo lo bueno, dejo lo malo y empiezas a hacer tu propia personalidad profesional, pero sí, ese es un consejo de charla, ¿no? ok. Pegarte con alguien, no decirle no a nada. Si te ponen a barrer o a sacar copias, pues hacerlo, porque la edad apremia. El Yo esfuerzo, ¿no? tengo mucha vinculación en las dos, tres oficinas que tengo. Permito que chavos de preparatoria hagan su Preparatorio. servicio social conmigo y generalmente los escauteo. Entonces, haz de cuenta que mi plan es que lleguen en el tercer semestre, que es el segundo año. Entonces, están básicamente año y medio conmigo. Y yo Ah, veo quién tiene más potencial. actitud, más Ah, ok. potencial, le agarra más la onda a lo que hacemos. Y generalmente les propongo trabajo. Generalmente les doy, terminando su prepa, les hago una oferta laboral y
La única condición es que no dejen de estudiar. O sea, puedes trabajar en las tardes o fines de semana, pero me gusta mucho esa parte de foguear gente, ¿no? De Sí, sí, desarrollarla porque siento que los haces más al estilo del negocio, ¿no? Y y aparte empiezan pues desde abajo. necesitan esa experiencia. Ajá, bueno, sí, Mm, sí. justo. Bueno, pobres de los chavos, porque luego, pues, que hacen su servicio o sus prácticas profesionales que duran 4, 5 o 6 meses y ya sale bye, ¿no? Y que Dios te bendiga. Y tengo gente que me ha platicado anécdotas que son muy buenos en informática o en marketing o son muy buenos en software, por ejemplo, y están sacando copias en un ciber o dando clases de matemáticas en algo que ni al caso, ¿no? Entonces, Sí, no, no, nada que ver, ¿no? ese es uno de mis proyectos dentro de la empresa. Todos los años recibo, no muchos, pero sí son por lo menos 8, 10 pequeños que empiezan a los 16 años ya a meterse ahí con nosotros. Pero Ujú. veo, o sea, de 8 a 10 es algo increíble, ¿no? Porque entonces, con poquito, se hace grandes cosas. Y el dominó más pequeño mide unos 5 milímetros de alto y 1 milímetro de grosor. Lo colocaré con mucho cuidado. Hay 13 dominós y el más grande pesa unas 100 libras y mide más de 1 metro de altura. ¿Listos? Esos fueron 13 dominós. Si tuviera 29 dominós, el último sería tan alto como el Empire State Building. Sí, 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 sí. Así es, estimado. Ah, me gustó esto. Me gustó Sí, lo súper. que compartes. Y bueno, aquí la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades o fortalezas te ayudaron a dar el salto? Uf. Empecemos, para mí, una de las más importantes, resiliencia. Si no conoces ese concepto desde chavo, este, es muy difícil que te abras camino generalmente los trabajos cuando eres chavo, son de doble esfuerzo, esfuerzo mental, físico, pero también de manejo de estrés. Y yo lo veo mucho con generaciones nuevas, ya no están acostumbradas a este entorno que a lo mejor a ti y a mí nos pasó cuando empezamos a trabajar, ¿no? Que era, pues tenías que dar el extra, ir un sábado en la tarde, fines de semana quedarte, o hacer campaña política, aunque no quisieras, ¿no? Digo, Y dices, ay, yo quiero estar haciendo eso, pero pues ni exacto, modo. exacto. Hoy las generaciones son más, como más planitas, como más light. Y ese es Sí, el sí lo he consejo que a notado. lo mejor pudiera yo dejar en la mesa, ¿no? Ser resiliente y profesionalmente creo que a mí algo que me pasó eh, ya a una edad adulta es tener el hábito de leer. Si no Ok. tienes el hábito de leer, te cuesta mucho trabajo de repente tener buenas conversaciones. Me doy cuenta mucho en los chicos que me apoyan, gente que tiene mala redacción, no es de casa, no es de la escuela, es que no leemos. Sí, sí, La sí, eso tienes razón. lectura, la lectura es Sí. importante. eh, y pues creo a nivel personal, me pasó mucho, no sé, como no tener miedo a de repente decirle no a un trabajo. Pareciera que de lo que tú me conoces o lo que te estoy platicando, pareciera que toda mi vida está como profesionalmente muy arreglada, pero me tocó una Ah, sí, etapa yo. difícil de hacer cosas que ni yo pensé que tenía que hacer, como vender palillos de dientes o lavar autos o estar en una carnicería. Este, Sí. son cosas que Pero no es, tienes, no es, no es nada malo, o sea, creo ¿no? que todo ese trabajo es bien, bien dado, o sea, porque, no así como dice, si tú te esfuerzas y trabajas bien, pues Dios te recompensa, ¿no? Siempre Totalmente. con sencillez, ¿no? Porque decir, ay, el barrendero es, ay, verlo poca cosa, no, pues es un trabajo Exacto. digno. Y de todos aprendes. O sea, todos te Ajá. dejan ciertas cosas en tu vida que ya cuando defines perfectamente profesionalmente qué quieres ser, como que todas esas partes chiquitas de tus trabajos pasados te ayudan.
te dan un poco de experiencia en manejar las cosas, ¿no? Súper. ¿Qué más, amigo? Pues nos quedamos en lo de que es cualquier trabajo es sencillo. Bueno, tú porque estabas comentando que todo trabajo que hiciste pues te enseña y te forja el carácter que a lo mejor Sí, ya lo utilizas para tu día a día, ¿no? Bueno, sí. No, y te digo que a veces, por ejemplo, el caso práctico, ¿no? Tú sabes, ahorita te acabo de decir que me dedico un poco a la parte de tecnología y de negocios y tú dirás, bueno, ¿por qué estuviste vendiendo palillos de dientes? Entonces, esa etapa de mi vida me dejó mucho conocer el ámbito del retail. Cuando yo tengo clientes, ahora en esta etapa profesional de mi vida, hablar con un cliente de la central de abastos, por ejemplo, me es muy fácil porque conozco sí, el porque lenguaje, los términos, cómo se mueve. Me tocó a mí trabajar en la central de abastos de Querétaro, por ejemplo, que es una de las más grandes del país. Estuve en la central de abastos de León, de Guadalajara. Entonces, como que cada trabajito te va dando como un cierto experiencia y en el pues, momento lo juzgas, ¿no? Y dices, oye, qué mal me está yendo de trabajar aquí, sin darte cuenta que en 5 o 10 años ese trabajo te va a dar experiencia para poder dialogar con ese conocimiento, ¿no? De causa. tienes razón. Sí, así me pasaba, bueno, ahora que tocaste el tema de lectura, a mí siempre mi primo me decía, lee, lee, y pues yo nunca le hacía caso, ¿no? Pero llegó Ujú. un tiempo en la prepa y universidad que dije, no, sí hay que leer. Y Ay, empecé qué con bueno. libros así sencillitos y después ya libros amplios. Pero en cierta forma sí te da esa pauta para estar entablando una conversación con una persona, hasta con una mujer, con un niño, y eso te ayuda, ¿no? Porque al fin y al cabo te abre puertas, ¿no? Así me ha pasado pues en el ámbito de a lo mejor de mi iglesia, de mi trabajo. Pues yo siempre estoy hablando, parezco periquito. Bueno, en términos, ¿no? Y dicen, ya no, párale a tu conversación. A tu conversación. Y es que Bueno, pues, te das cuenta en inmediato cuando un proveedor, porque en mi caso que manejo mucho relaciones, me toca estar a lo mejor con un abogado, con un proveedor, con un cliente, con un corredor público, pero te das cuenta en inmediato quién tiene léxico, buena gramática, buena redacción, te das cuenta inmediatamente. O sea, es quien mantiene una conversación adecuada, ¿no? Quien no tiene muletillas, quien habla correctamente, quien te expresa términos correctos y al final del día tiene una buena oración para participar en una junta de negocios, ¿no? Te das cuenta de esas es cosas. un país donde ves el carisma, bueno, no el carisma, sino ves el carácter de la persona, ¿no? Ves su... Totalmente. Y eso se nota, o sea, y se nota y eso solo te lo da la escuela, te lo da la Ujú. educación. Ujú. Mira, tú muy bien. Así Tú sí es. eres bárbaro. Gracias, gracias, man. ¿Qué más, amigo? Pues la tercera pregunta sería, ¿cómo identificaste una oportunidad de negocio en el mercado? Híjole, se necesita creo que demasiada proactividad y demasiado, iniciativa. Esos serían los consejos. Tenía yo 24 años y mi negocio era un cibercafé. Tienes Y un sueño. mi negocio mi primera carrera fue temas de sistemas y temas de computadoras. Entonces yo me dedicaba a reparar computadoras y tenía mi cibercafé. Eran dos negocios inmediatos. Sin embargo, estaba muy cerca de una supervisión escolar. Está enfrentito Mira, de una sí, supervisión. sí, sí. Y muy curiosamente me empecé a relacionar con los maestros que vieron un poquito mi habilidad de hacerles los trabajos rápidos, que manejaba tablas dinámicas, Exceles, cosas que ellos no dominaban. Y me empecé a Ay, relacionar pues mucho sí. con ellos. No sé si tú te acuerdas de hace como 15 años, menos, 10 años. A un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos. Había un programa del gobierno que le daba dinero a las escuelas para comprar Becados, computadoras. ¿no? Ajá. Algo así creo. Les daban como dinero para comprar papelería, computadoras y mobiliario.
Entonces las escuelas me empezaron a buscar para hacer los trámites. Entonces, al yo revisar las bases de la convocatoria y todo lo que le pedían a los proveedores y dominar el trámite que hacían, busqué un crédito en el banco, me puse a vender computadoras. En 2 años ya estaba vendiendo casi 1,5 millones al año de puras computadoras. Y así fue escalando poco a poquito. Le empecé vendiendo a 3, 4 escuelas. Mi mejor año fue venderle a una supervisión completa. Esto ya estás hablando de casi 15, 20 escuelas en un trancazo de un año. Su máquina. Para un chavo, pues sin conexiones y sin Sí. tanto apoyo, pues realmente lo que me puso en ese negocio fue tener la iniciativa, no Sí, sí, o sea, quedarme. ser proactivo, o sea, Sí, ser, sí, dijo, me engancho de aquí soy, ¿no? sí, 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 sí. Y así te puedo platicar de muchos, ¿no? En mi actual empresa empezamos implementando un sistema, eso era todo lo que hacíamos antes, y después me fui especializando porque me di cuenta que el sistema no resolvía el total de los problemas, sino tenías que hablarle al cliente de procesos, de políticas, de Six Sigma, de metodologías, de sistemas de gestión de calidad. Entonces empecé a estudiar más y más y más y más y más, y ahora los clientes ya no me contratan por el sistema, ya el sistema es una parte del negocio, pero ahora por lo que a mí me contratan es para ayudarlos a que los negocios crezcan y tengan las bases para ser mejores administrados. Entonces, Sí, vuelvo a lo mismo. Si tú vas viendo como que, ya sabes, vendo galletas y veo que la necesidad inmediata es el café que acompaña la galleta, a esa ah, iniciativa me refiero, ¿no? A esa proactividad me refiero. sí, exactamente. Es como yo, bueno, ahí en mi trabajo también, pues meto papitas, ¿no? Y, gomitas y churritos, ¿no? Y luego la cliente pues dice, oye, ¿no tienes palomitas? O mete con colorantes y así. Yo sé, pues bueno, hay que, lo que el cliente pida, ¿no? Y pues Claro, metes, ¿no? claro. Ajá, y sí, es cierto, tienes razón, o sea, ser proactivo en ese aspecto. Sí. Cualquier negocio que tú tengas, dices, ok, veo esto, pum. El que me digas tiene chance de hacer eso. Honestamente, ahora los chavos lo único que necesitan o las nuevas generaciones es como que despabilarse un poquito, tener más proactividad en el tema. Y hacer cosas, ¿no? Porque con esto de que luego no tienen nada que hacer, y pues luego andan esos trendings que están en las calles, Ujú. y pues dices, oye, pues esos no tienen nada que hacer. Sí, sí, totalmente. No, hasta caña. Súper amigo. Y aquí el siguiente es, ¿qué pasos concretos tomaste para validar tu idea de negocio? ¿Qué pasos concretos? Ok, remontemos al tema del negocio actual. Eh, yo creo que algo que no hice, que debí de haber hecho, es empezar adecuadamente un negocio. Hoy me cuesta trabajo decirlo. Muchas de las gentes que me consultan o me contratan piensan que tener el dinero y tener la idea lo es todo. Y creo que el consejo más grande que podría dejar en la mesa es, suena metódico, suena complicado, pero cuando quieres hacer un negocio nuevo hay que empezar a hacerlo correctamente. Su modelo de negocio, su estudio de mercado, correctamente la marca. Hoy te puedo platicar de experiencias de clientes que son marcas muy conocidas que no tienen absolutamente nada de base. O sea, tú les preguntas por un manual de marca o por el registro de su marca o por una página web correcta y no lo tienen. Entonces, el gran consejo que daría en la mesa es empezar correctamente, ¿no? Empezar desde el primer día pagando tus impuestos correctos, teniendo la asesoría correcta, acercándote a la gente que tenga experiencia para que te puedan ayudar. Justamente creo que de mi parte, el perfil que ahora tengo es ese pequeño broker que te acerca con el buen contador, con el buen sistema de administración, con la gente correcta de marketing. No soy especialista en todo, ojo,
El éxito No, de mi negocio es que traigo un equipo que me respalda y que son expertos en cada una de sus áreas, ¿no? Entonces, pues el consejo es ese. No, más que decirte yo lo hice bien, creo que lo que estoy haciendo ahora es criticarlo, ¿no? De que en su sí, momento lo empecé mal, avanzaron los años y hasta después de 3, 4 años te diste cuenta que no hay manual de procesos, que no hay un organigrama, que no hay políticas claras en tu negocio, que no están los perfiles y roles bien definidos, que no tienes un manual de marca con qué hacer el branding correcto o las campañas correctas a nivel de marketing, ¿no? Entonces, el consejo práctico es ese, empezar correctamente con en tu cualquier negocio. negocio, por muy mínimo que tú lo veas, todos los negocios deben de pasar por una estructura metodológica antes de nacer. Y eso Sí, te sí, evita perder dinero, perder amigos, perder clientes y estar más tranquilo, ¿no? Ese sería no, mi no, sí consejo. tienes razón. Sí, porque si lo haces nada más al aventón, pues no vas a Ujú. obtener nada. De O te mucho vas a encontrar, bradeamos. o te encuentras con dolores de cabeza, amigo. Realmente el 80-90% de mis clientes me contratan porque ya están en una etapa así. Dicen, oye, Alex, quiero implementar un e-commerce o vender en Mercado Libre o hacer una página web para vender más en mi negocio y se dan cuenta que no tienen, quieren vender en Mercado Libre y no tienen un sistema de control de inventarios, no hay procesos claros, el almacenista no está preparado para vender tanto, los controles de merma no son los correctos, las políticas del costo de los productos en el almacén no son los correctos. Entonces te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y el cliente dice, órale, no pensé que necesitaba todo eso pensé que era poner los productos en Mercado Libre y vender. Y pues ahí Ah, es sí. donde entra tu servidor y les dice, no, pues no es así tan fácil, ¿no? No, no se trata. Víspese. Avispado, por Sí, favor, avispado. sí, sí, exacto. Sí, 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 me toca dar Sí, cocazos a veces. sí, Ajá, ve, o sea, que sí, ya mejor me voy a centrar contigo. exacto, exacto, Porque sí exacto. tienes ahora sí que sabes guiar, ¿no? Y es lo importante. Sí, 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 hemos trabajado un poquito para eso y afortunadamente los pocos clientes que tengo, te puedo decir que les va bien. Su cambio es sustancial. Ven muy rápido los cambios y cuando haces las cosas correctas, creo que el resultado se ve más palpable, ¿no? Más físico. Y sí, porque pues te recomiendan, ¿no? Por algo has crecido y Sí. crecido tú. Ah, porque dice, no, ve con mi estimado Alex, ¿no? Porque Ujú. él te va a guiar. Sí, 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 así mero. Hasta yo te voy a recomendar. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Un gusto Y ahora, ayudar. claro que sí, ya sabes que a ti va a ser mi primera opción. Dice, ¿qué recursos financieros, humanos, tecnológicos fueron clave para tu éxito inicial? Muy buena pregunta. Vámonos por el lado que a mí me pegó mucho. Vengo de una familia, de una casta de familia de clase media baja y Ok, mis alcances económicos en ese entonces, cuando empecé la empresa, eran cero. nulos, ¿no? Este, Me di cuenta que necesitaba yo apalancarme de algo, porque ese es el término financiero correcto. Cuando tú te apalancas de algo, financieramente hablando, pues hay dos formas. O estiras la mano con la familia y le pides dinero a papá o a mamá, o vas al banco y dejas, te Algo, metes al tema de ujú, un crédito, ¿no? Entonces, en mi caso fue justamente eso. Entendí cómo funcionaba el sistema bancario en esos entonces, estoy hablando del 2010, 2012. Me hace empecé mucho a tiempo. crear un historial crediticio importante en una institución bancaria y yo solito me di de alta en Hacienda, hacía mis pagos de bancos, tenía mucho flujo, todo mi flujo efectivo lo convertí en récord financiero con el banco y me empezaron a dar tarjetas, créditos, préstamos y empecé a apalancarme y empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer.
Y llega un momento en el que tienes que hablar de algo que para ti debe de ser importante, lo vimos en la escuela juntos. Ujú. eh, la educación financiera es sumamente importante para un emprendedor, para un empresario, para un emprendedor y para cualquiera que quiera tener un negocio, ¿no? Sí, sí, Y es después importante. te puedo hablar, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Un error que yo cometí mis primeros años de este negocio, la empresa actual que tengo, que se llama Grupo Quality. eh, Mis primeros años, 3, 4 años, me rodeé básicamente todos mis amigos cercanos quería que trabajaran conmigo, ¿no? Que Y dijiste, empecé a vénganse meter, para acá. sí, 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 empecé a meter al carpintero a facturar y al ingeniero a dar clases o cursos. Es lo peor que puedes hacer. Empezar negocio con familia o con amigos es un Eso sí. tema escabroso, complicado. Simple y sencillamente con la familia no se puede hacer negocio. Eh, si hoy tuviera la oportunidad de resetear esa parte, es algo que no volvería a Rías. hacer. Este, la colaboradora más antigua que tengo en la empresa tiene 8 años y la empresa en octubre del año pasado cumplió 10. Entonces Exacto. eso te habla de que debe de haber pues una continuidad, una carrera profesional o por lo menos algo que la mantiene, este, Unida, tío, bueno, que sí, con un sabe su sentido trabajo, de ¿no? Que, pertenencia, ¿no? Al ujú. negocio. Entonces, sí cometí muchos errores de este tipo, de capital humano. En el tema financiero me afiancé mucho al inicio de mi negocio con los bancos. Este, y en recursos tecnológicos te puedo decir que eh, sumamente importante tener un buen récord con tus proveedores. Tus proveedores son como otro banco. Cuando sabes, te escuchaba hace un par de días con un cliente, este, le decía, oye, pero ¿por qué estás pidiendo un préstamo en el banco? Este, si tienes la lana, ¿no? O sea, Ah, tienes sí, la lana para hacer es el el negocio, capital. ¿no? Y platicábamos en común en la mesa donde estábamos 4 o 5 personas del tema. eh, no es lo mismo hacer negocio con dinero ajeno que con dinero propio. Ok, ok. Sí, Y son el dos cosas muy dinero, distintas. sí, el dinero de un proveedor y de un banco son básicamente lo mismo, ¿no? Son acreedores que te dan o dinero, productos, este, que tú puedes ser estratégicamente inteligente para jugar ahí con ellos. Mm, Para no abusar. sí, al punto al que quiero llegar es, siento que tener claridad desde el principio de tu negocio y ser estratégico para saber cuáles son las etapas que tienes que hacer y cómo hacerlas, te evita dolores de cabeza, te evita un poquito dolores de cabeza. No, sí, sí, sí te creo. Porque al fin y al cabo, pues el chiste es que progreses, ¿no? Que estés Exacto, ahí buscando o lamentándote, de decir, ay, le tengo que pagar este o este me le debo y al fin y al cabo, pues es un círculo vicioso, ¿no? exactamente. Muchos piden préstamos para pagar el préstamo anterior y Así es. eso no es el consejo que dejo en la mesa, es todo lo contrario. Utilizar correctamente el préstamo para generar el fee directo del producto, del servicio, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, pues nada, una experiencia que creo, insisto, dejo en la mesa es hacer las cosas no, sin presionar nada, sino orgánicamente, ¿sabes? Tienes que a veces Sí, dejar no, que las cosas sucedan por su propia naturaleza. sí, porque si insistes, pues va a pasar algo que no te va a gustar, ¿no? Exacto, exactamente. Mira, no, tú sí, te digo que por eso por eso te estoy entrevistando. Porque pues ahora Gracias, sí que te la sabes. Te la gracias, sabes. gracias. Y ahora sí, ¿cómo has medido el progreso y el éxito de tu negocio? Ok. em, Hace un par de años te lo hubiera contestado diferente, pero Ya sí, sabes. porque ahora a mis 42 años te lo quiero contestar de una manera más humana, pero
llega un momento en la vida del negocio que te das cuenta que necesitas poner un negocio para tener calidad de vida. Y calidad de vida a veces es hablar de mente tranquila. Entre más paz mental tienes, mejor calidad de vida tienes. Si no le debes a Exacto. los proveedores y al banco y estás tranquilo con tu ser financiero, vas a tener paz. Si tienes una mujer que te acompaña y te apoya y te da todo el respaldo posible, es paz mental. Si tienes una buena relación con tus amigos o con tus hijos o con tus hermanas o con quien sea, te da paz mental. Inclusive, a veces hay partes que tienes que separar para tener paz mental, ¿no? En mi caso, yo dejé de atender clientes por tener paz mental y he tenido que separarme de relaciones de familia por tener paz mental. ¿Por qué te estoy platicando todo esto? Porque creo que cómo mido el progreso de mi negocio, porque sé que a esta altura de casi 10 años, un poquito más de 10 años de que exista, vivo en el lugar correcto, estoy enamoradísimo de la persona con la que me acabo de casar. Mis Ay, qué hijos bonito. tienen, sí, 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 güey. Mis hijos tienen salud, estoy contento de que mi hija trabaje conmigo. Mis otros dos pequeños son grandes chicos. Mi negocio no es la empresa del año, pero creo que le da empleo a personas, muy buenas personas, atiendo a muy buenos clientes y entonces tengo paz mental y sé que estoy en un momento como eh, equilibrado, ¿no? Donde inclusive el lugar donde vivo, me encanta. Entonces, todo eso te lo da tu negocio y es ahí donde empiezas a hacer como el recuento de daños y dices, pues sí, le chingamos, le hicimos, sufrimos, batallamos, viajamos mucho tiempo, que yo hacía recorridos increíbles en el centro y en el Bajío. Había días que visitaba León, me iba a Puebla, luego regresaba a Guadalajara y en 2 o 3 días hacía rutas increíbles. Y Ah, su todo madre. eso, hoy me levanto de mi cama, amigo, y vengo a mi oficina y me tardo 10 minutos en llegar a ella. Me puedo parar a desayunar con toda calma. Este, tengo tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mi mascota. Este, empiezas a comprender que hay buenos ¿Crees resultados, ¿no? niveles? O sea, que sí. Ujú. Oye, bueno, ya que lo platicas, tienes razón, ¿no? Bueno, yo a lo mejor no me considero que tengo una paz, pero a lo mejor en el aspecto de mi podcast, pues me doy cuenta que cada que entrevisto a ciertas personas, o me reconocen otras, o sea, como en la iglesia me dicen que voy a ir a una parte del instituto para yo seguir progresando, o sea, los ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí a crecer en mi canal. Como hace rato también entrevisté a un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, y él me dijo que me va a dar ámbitos con unos raperos para que yo también pueda entrevistar a raperos. Qué O chido. sea, lo que tú comentas es cierto, o sea, si todo lo haces con dedicación y con amor, a lo mejor te genera esa paz mental. O sea, en mi podcast tengo esa paz mental, ¿no? Y ya en lo demás a lo mejor un poquito de subes y bajas, ¿no? Pero tú tienes razón, o sea, te veo a ti, te veo todo tranquilo, o sea, y hasta jovial, bueno, si te vieran nadie creería que tienes 42 años. Gracias, güey. Gracias, gracias. Sí, yo creo que es parte de, güey. Te das cuenta que llega un momento en el que te tienes que enfocar más en disfrutar un poquito más el asunto de la vida, ¿no? Y para mí fue una experiencia la etapa que compartimos un poquito por ahí juntos en la escuela, pero me llevo grandes anécdotas y no las cambio. O sea, no las cambio porque fue este, un parteaguas importante conocer gente como tú, como Miguel, como Edgar, como todos los que estamos ahí en contacto seguido. Grandes Saludos a los personas. de... Sí, Saludos. saludos ahí a los colegas del grupo. Pero la neta es que es eso. Me di cuenta que a la escuela entré para reforzar mi conocimiento, para el capricho que tenía de la licenciatura en administración, pero me
haces un poquito, insisto, el recuento de daños con otra perspectiva y conoces a gente poca madre y conoces a gente que te aporta, que te hace mejor persona y eso, vuelvo a insistir, es cuando empiezas a entender que las cosas ya no las ves como ya sabes, el típico de qué flojera tengo que ir a la escuela y trabajar sábados y domingos o hacer trabajos a las 11 de la noche el domingo. Para mí fue todo, fue todo una experiencia, ¿no? Y regreso a tu pregunta, o sea, ¿cómo me doy cuenta que las cosas caminan de la etapa correcta porque estás disfrutando lo que ahora te está tocando vivir, ¿no? Entonces, es eso nada más. Eso me gustó. Eso me gustó. Súper. Sí. Ya. Ahora bien, ¿qué hábitos o rutinas te han ayudado a mantener la motivación y la productividad? De entrada tengo que recomendarle a quien vea este podcast, si se quiere dedicar al tema de los negocios, Hábitos Atómicos. Hábitos atómicos de James Clear. Uno no se vuelve sabio por leer un libro, sino por leer un poquito todos los días. Es indistintamente el mejor libro que pueden leer para que entiendan de qué se trata la vida de ser. Voy a sonar como Arturo Elías Ayub diciéndote que los negocios no son lo que tú crees y la verdad es que tiene razón, ¿no? No, realmente Cuando no. uno piensa que tiene su propio negocio, piensa que eres tu propio jefe, que tienes este horarios flexibles y que trabajas menos y te llega más dinero. Me da risa cuando escucho, yo quiero poner un negocio porque entonces ya me voy a retirar y no voy a trabajar. No tienen ni idea de lo que dicen. El que pone un negocio no descansa, tiene que trabajar el doble. Aquí no hay cheques seguros, ni quincenas ni horarios. Hay desvelos, cuentas por pagar y 1000 decisiones que solo tú puedes tomar. Porque sí, es mucho más fácil ser empleado de 9 a 5 que cargar con la presión de que todo dependa de ti. La verdad es que sí es así, sí llega un momento de la vida que lo es, pero los primeros 3 años, 5 años, te puedo decir que es pura talacha, puro esfuerzo, vas a perder lana, vas a perder muchísimas cosas y tienes que estar dispuesto a sacrificarlo. Hoy, y lo he dicho en conferencias donde me han invitado, Javier, el del grupo, Javier, en Monterrey, me invitó a dar una conferencia en la VM sobre justamente cuáles son los hábitos que debe de tener un buen emprendedor cuando empieza a crecer su negocio. Y para mí, el más importante de todos, porque a eso me dedico, es la planeación de proyectos. Y para mí, planear no solo el negocio, planear tu vida, planear tus días, planear tu agenda, tener tiempos específicos, enseñarle a la gente que lo más importante que tenemos es el tiempo. Yo creo que ahí está el secreto de que te funcionen las cosas. Conozco hoy muy buenos empresarios, pero que son un desmadre en sus agendas y sus empresas nada más son como una viborita. O sea, Suben y bajan. suben y bajan y jamás ven un progreso personal. Y tú hablas con ellos y son gente frustrada, son gente enojada consigo mismo porque no les da el día. Y para que tengas una idea un poquito de hacia dónde voy, mi rutina por lo menos de 3 4 días a la semana es ir al gimnasio a las 11 de la mañana. En la mañana. 11 de la mañana. Estás hablando del horario más complicado para cualquier empresario o La emprendedor, verdad, sí. porque es cuando más chamba hay, cuando más llamadas tienes. Y justo mi reto fue justamente ir en esos horarios para yo demostrarme que de las 7 de la mañana a las 10 soy la persona más productiva. Pero eres productivo cuando estás organizado. Cuando no, así te paras a las 5 de la mañana. Si no tienes técnicas de planeación y priorización, no haces nada. No haces nada. No, no, eso es Y un día que pareciera pasa. fácil. Ajá, pues sí, un día más. Si no sabes cómo regularte, pues así va a pasar tu vida y Buen punto ese. Te, te puede pasar a veces mañana empiezo el negocio, mañana hago lo primero, mañana diseño el logo,
mañana pongo los bancos, ¿no? Mañana hago las publicidades o mañana voy a ver a clientes. Cuando no tienes un plan que seguir y cuando ese plan no tiene una gestión adecuada, ahí se puede pasar años, meses. Entonces, No, está cañón. Pues, toda mi tu vida se va. recomendación como hábito, el más importante es ser una persona planeada, eh, y adquirir conocimiento para planear y después para gestionar, que son dos cosas diferentes. Sí, sí, no mezclar eso porque sí. Sí, son dos Pues cosas hasta te voy a diferentes. poner a pedir tips porque sí necesito esa planeación. Cuando gustes, güey. Hacemos un podcast ahí de un De, ejercicio A mí de me encanta planeación. mucho trabajar con Kanban, es una técnica muy sencilla y te ayuda mucho a tener qué tengo que hacer, qué estoy haciendo y qué ya concluí. Hacer eso siempre en un dashboard, hasta mentalmente. Mi señora me regaña mucho porque planeo hasta qué tengo que comprar en el súper o a qué hora voy a lavar el carro o a qué hora voy a jugar pádel o a qué hora Mira, quiero pasear a mi perro para tener el horario correcto. Parece broma, parece como muy estricto y dirás, qué no sé si controlador está. eres, Ajá, sí, eso ya está cañón. pero te prometo que Mente funciona. Parker. Te prometo que funciona. Te Ah, prometo que no, sí, no, sí, funciona. yo te creo, ¿no? Porque sí, o sea, si tú tienes una metodología en seguir un horario estricto, un horario a lo mejor que a ti te gusta, pues ahora sí que funciona. Tú me lo estás diciendo. O sea, Sí, 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 sí. la gente que no crea, pues es porque tienen un desastre en su vida. Posiblemente, sí, posiblemente. Así es. ¿Qué más, Y ahora, amigo? este sería, bueno, creo que esta es la última pregunta. Dice, ¿qué mensaje le darías a alguien que está pensando en emprender, pero tiene dudas? Escuela, asesoría. eh, Me encantaría pensar que cualquier joven que, por muy sencillo que sea su negocio y la edad que sea, tomara, no te digo que soy, que puedo ser un salvavidas o puedo ser un potencializador para proyectos, pero quien de tu podcast se anime a una sesión grupal donde podamos platicar de ideas de negocios que tengan y cómo potencializarlas o empezarlas, yo encantadísimo de la vida, porque creo que al país le hace falta más iniciativa privada, más empresas, más chavos haciendo negocios, porque es lo que mueve el país, cabrón. Si se mueve dinero en el país, este, creo que nos va a ir mejor a todos. Tienes más chamba tú, tengo más chamba yo y le va mejor al empresario, ¿no? O al emprendedor. Eh, Creo es eso, ese sería mi punto de recomendación. Mira, me gustó eso. Ya que la mencionas, sí tienes razón. O sea, crear, hacer una mesa de debate. Bueno, no de debate, pero sí Claro. de plática en donde a lo mejor pues, a ver, consiga yo tres jóvenes que tengan un negocio o que tengan ideas de negocio. Y tú, pues, así que como nuestro líder, nuestro coach, y les digas, no, pues Con van gusto, bien, güey. o fíjense, tu consejo está muy bien, yo diría que te vayas por esta vertiente y cosas así, ¿no? Exacto, exacto, sin Ah, caer a lo mejor en ser, sin necesidad de que lo vean como Alex nos quiere vender sus servicios, no va por ahí. no, no, no. La idea es, tú lo acabas de decir bien, creo que cuando tenemos una mesa redonda de gente que está haciendo negocio, solitos nos damos consejos y eso es coach grupal. Ajá. Entonces, ah, te lo voy a poner práctico, la EBC, la IPADE, la Ibero, todos los egresados de esas escuelas, todos tienen grupos muy específicos cerrados de gente muy bien capacitada, con maestrías, con doctorados, que aún con ese nivel y con 4, 5, 20 empresas, las que tú me digas, conozco gente y he participado en esas sesiones donde gente muy estudiada, dueños de grandes negocios, se sientan una vez a la semana y una vez a la semana llega Juan Pérez con su problema de, oigan, mi empresa es de chicharrones,
o de frutas. Y mi gran problema de esta semana es este. A ver, ¿qué me aconsejan? Y entonces empieza a surgir, ¿te imaginas todas esas mentes maestras ahí opinando No, de este problema? sí, es un bombardeo de ideas. Y dices, pues, si no apuntas es porque la verdad, pero es un bombardeo literal. Y de eso se trata cuando a veces hablamos del networking. Malamente los vendedores a veces piensan que hacer networking es nada más venderse entre empresas. Y es una... Me súper molesta ese término, por no decir otra más grande, pero el Sí, sí, networking que se están cayendo. no necesariamente tiene que ser venderse entre empresas. A veces, imagínate que tú y yo nos juntáramos con el grupo de la escuela a debatir un tema tan simple como política social. O hablar, por ejemplo, de la fluctuación que hemos tenido los últimos 15 días del dólar a Sí. 17,12 pesos el 27 de febrero y traer datos y convivir y de repente a ver tú qué piensas y tú cómo lo ves, en qué te afecta, en qué no nos afecta. Este, a ese tipo de networking creo que estaría súper padre participar. Ok, lo voy a tomar en cuenta porque sí, también tengo un amigo que no creo cómo me dijo, pero sí referente a esto y ahora que lo estoy viendo, pues sí estaba mal su planteamiento. Entonces, si lo logro convencer y a lo mejor vienen otros 3 chavos y contigo, pues va a tener a lo mejor otro aspecto de lo que pues, se trata esto de networking. Exacto. Y te va a ayudar porque realmente, pues ya la chaviza, bueno, o sea, está completamente desviada, ¿no? De lo que realmente es, ¿no? Sí, sí. Es lamentable a veces escuchar a chavitos de 17, 15 años diciendo que ellos lo que buscan son dos cosas, ¿no? Ser influencer y ganar dinero fácil y rápido. Lo desgraciado. Es la peor pendejada que puedes decir a esa edad, ¿no? Sí, no. A esa edad te toca aprender skills, te toca aprender desarrollar valores, que es bien importante, y aprender que el dinero se gana, sí, trabajando rápido, trabajando bien, pero también haciendo las cosas orgánicamente. Insisto, se lo digo mucho a mis hijos, si yo no hubiera tenido, si yo hubiera tenido la planeación y eh, la madurez que hoy tengo a mis 42 años, aplicada a los 18 años cuando era puro cotorreo y puras fiestas, no hubiera acelerado mi vida. Entonces, tener un hijo a los 22 años te cambia completamente el esquema y tu mente empieza a pensar en cómo pagar pañales y comida y dejas de pensar inclusive en ti mismo. Entonces, No, porque ya es otro ser humano que tienes que valer, bueno, que ver más bien. no hay necesidad de eso cuando las cosas pueden ser orgánicas, ¿no? O sea, estudia, desarróllate, pégate con alguien que te enseñe experiencia, sigue estudiando y después desarrolla tus propios negocios para que te vaya bien. Inclusive, no todos estamos preparados para ser emprendedores. Hay evaluaciones con estudios científicos donde te pueden decir si soy apto para manejar un negocio. A veces tenemos negocios por casualidad de la vida y tienen un pico y de repente van para abajo porque no supiste cómo hacerla. Entonces, el consejo aquí es ser orgánicos en la vida, ser naturales en la vida, no forzar nada más allá de lo que te está tocando ahora vivir, ¿no? Y listo. Mira, qué bonito consejo. Qué bonito consejo. Gracias, No, men, pues sí, gracias. sí, pues sí tienes razón. Vivir la vida conforme ahora sí lo correcto, sin ni siquiera forzarlo. Y ahora sí que las cosas vendrán porque sí. Exacto, Pues exactamente. sí. Ah, Me acordé de nuestra amiga Denise con sus pachangas y sus fiestas, pero es eso, justamente pues bueno, el gran espíritu de disfrute que a veces se tiene, que vuelvo al consejo, ¿no? Es cuando las cosas no se obligan, cuando las forzas a veces suceden hasta de manera
que no. incorrecta. Cuando forzas el carro que todavía no necesitas tener, suceden cosas que no deben de suceder para que no lo tengas, porque no es el momento, ¿no? Escucho que eres religioso y para mí hay una frase, importante en la vida que me dice mucho un buen amigo, pero los tiempos son divinos y no suceden las cosas porque suceden por algo. Entonces, Correcto. nada más hay que darle tiempo a ese algo para que entiendas por dónde viene y para qué, ¿no? Y Si te va a enseñar algo bueno o algo malo, pero ese malo te o va a te va a ayudar quitar de un lugar donde no debes de estar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, o te va a Sí, no, mover de una persona que ya no tienes que tener en tu lista de en tu vida. contactos, ¿no? Sí, Correcto. sí. Mira, no Bien. manches, no, contigo sí. Aprendí más. Sí, la verdad sí tienes ese conocimiento, mi estimado. Gracias, estimado. Pues un gusto y piénsalo, Pues, ese tema también del networking. Si lo haces conmigo, lo haces con los demás, te prometo, es una gran iniciativa porque eso es lo que hoy necesita los chavos de ahora sí, la verdad sí. y creo que es una gran iniciativa forzar. Muchos de los Sí, creo. podcasts que luego yo escucho nada más hablan de cómo lo tienes que hacer. Sí, Pero pero ¿qué pasa? no. Pero ¿qué pasa cuando ya lo estás haciendo, no? Y cuando ya tienes el problema ahí en la vida real, el podcast no te dice cómo resolverlo. No, Y a veces las asesorías de un buen contador, de un buen fiscalista, de un buen asesor, son caras y no todos tienen el alcance para pagar una hora de consultoría o para pagar al abogado correcto, ¿no? Entonces, sí, no. Sí, mira, sí, cuenta créeme que conmigo. sí. Sí, lo voy a plantear y así vamos a hacer que sea de la primera del debate así y ya después de las soluciones que puedes dar, que sean dos partes. Perfectísimo. Venga de ahí. Sí, va que va. Ahora sí que si no gustas compartir tus redes sociales o tu empresa, bueno, si es que quieres, si no, no hay Sí, problema. de la empresa, pues es la página web, es www.grupoquality.mx y en LinkedIn también estamos como Grupo Quality, @Grupo Quality, tal cual. Pero gracias, te agradezco muchísimo el espacio. El No, espacio y la conversación estuvo padre, estuvo no, divertido. me encanta. Y la verdad te agradezco. Pues, ¿qué más te puedo decir de bendiciones? Yo de corazón te digo que siga Gracias, tu amigo. vida bendiciéndose y Gracias. tus hijos y tu esposa. Así que todos mis buenos deseos. Te Igual. agradezco por este tiempo, mi estimado, porque bueno, es que yo también me pasé de lanza, pero no, corazón, No, un nada de abrazo. eso. Un Nada de abrazo eso. Yo estaba también emocionado de ayudarte, de estar aquí contigo y de que ojalá sea de los podcasts que más likes tengas y seguidores ahí te ayude. Valoro mucho el esfuerzo que haces ahí de tomar esta iniciativa y que te vaya poca madre porque eres un gran chavo y aprecio mucho el espacio que convivimos en la escuela. Te mando un fuerte abrazo también. muchas gracias, mi estimado. Y pues Venga. me da gusto que fue lo que pasó hoy, o sea que sí se hizo. Sí, Y ya me vas a pasar el video posteriormente. sí, Y la cuenta verdad, bueno, conmigo. aquí hago unos anuncios, porque siempre los hago. Que ahorita, pues, mi plan es el instituto, bueno, es de mi iglesia. Vamos a estar ahí planeando unas cosas. Ya el suscriptor 500 es el que se lleva un regalo mío. Y el suscriptor 1000, una cena en el restaurante giratorio que está aquí en Reforma. Ahí para Órale, que, ajá, sí, sí, súper, que vean el cómo los quiero. Los quiero. perfectísimo. Pues Y pásame pues, también ahorita los datos y yo acá aviento a ver si me toca de pura chiripa hacer el 1000. ya vienes aquí, ya vamos a comer. Órale, me late. ¿A poco no estás suscrito? No, y es que ¿sabes qué me pasó? Sí, eso te iba a decir, justo, yo no había escuchado tu podcast, o sea, yo no tengo Si lo el, mandé al grupo. fíjate, fíjate, Eh, a veces se pierden ahí los mensajitos, pero te prometo que te sigo y te voy a empujar ahí a todos en la oficina. Mañana va a ser requisito de que entren a la oficina todos siguiendo este podcast. ¿Usted? Ya estás, hecho. Va que va, mi estimado. Es un gusto y me despido en este episodio que fue con mi amigo y bye. Muchas gracias y suscríbanse. Gracias, estimado.